Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. Este episodio de Análisis Viva es traído a ustedes por Viva Day 2022, el evento de inversiones más importante del año para la Bolsa Institucional de Valores que se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Viva Day 2022 constituye una oportunidad única para que las empresas de México y líderes de la industria nacionales tengan un acercamiento con los inversionistas más influyentes del principal centro financiero del mundo. La edición 2022 del Viva Day promete ser la más ambiciosa en términos de alcance, invitados y presencia del buy side norteamericano, reuniendo por primera vez en más de 2 años a empresarios, inversionistas, funcionarios gubernamentales de alto nivel y participantes del mercado en un mismo espacio físico. Recuerden que toda la información la pueden encontrar en vivaday.com. Y ahora sí, démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Miriam Acuña, economista en jefe de GBM. Muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Gracias a ti por la invitación, Salvador. Un gusto. Miriam, platícanos un poco acerca de lo más relevante que ha sucedido en términos de política monetaria de nuestro vecino del norte durante el fin de semana pasado. Claro que sí, Salvador. Pues justo el viernes pasado fue Jackson Hole, el simposio anual de política económica organizado por la Fed, al que, como sabes, pues acuden diferentes representantes de los principales bancos centrales del mundo. El discurso en específico de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, era muy esperado por el mercado, porque, como sabes, hoy en día, tanto los agentes del mercado como los formuladores de política monetaria estamos prácticamente armando un rompecabezas con los diferentes datos que van saliendo, y hay que recordar que los elementos más importantes en el rompecabezas de Estados Unidos pues son el empleo y la inflación, ¿no? Para dar un poco de contexto, la Fed lleva 2 incrementos consecutivos ya de 75 puntos base, y la discusión actualmente pues se centra en si la Reserva Federal debería de subir otros 75 o en su lugar subir 50 en su reunión de septiembre 21. Entonces, en esta esperada intervención de Jerome Powell, el discurso te diría que fue tomado como hawkish o como agresivo por el mercado, ya que Powell reiteró el compromiso de la Reserva Federal por controlar la inflación, incluso si esto implicara una desaceleración para la economía estadounidense. Enfatizó que si la Fed no se preocupa por controlar la inflación y fracasa con cumplir su mandato de estabilidad de precios, esto sería incluso peor para la economía. Con respecto a los comentarios que hizo referentes a la próxima reunión de política monetaria de la Fed, que va a ser septiembre 20 y 21 anuncian la decisión, Powell dijo que el banco se va a mantener ultra data dependent, esto es en espera de los datos de inflación y empleo de agosto que se publican en los próximos días, y aunque no especificó o dio indicios claros sobre la magnitud del próximo incremento, pues fue muy claro al decir que el nivel donde se encuentra ahorita la tasa de referencia, que es entre 2.25 y 2.50, no es el nivel para frenar el ciclo de alzas, ¿no? Confirmando que pues, más aumentos están por venir. También, además de estos comentarios que hizo Jerome Powell en Jackson Hole, durante la última semana tuvimos comentarios de otros miembros de la Fed, mostrando, yo te diría, igual un tono hawkish, ¿no? Por un lado, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, que ya es conocido por su tono hawkish, tiene este miembro derecho a voto dentro de la Fed, mantuvo su postura y argumentó que deben de subir la tasa rápido y llevarla a un rango entre 3.75 y 4, mencionó Bullard, para finales de este año. Luego, Esther George, de la Fed de Kansas, dijo que no han elevado las tasas todavía a niveles que afecten la actividad económica y que entonces probablemente tendrían que ubicarlas por arriba incluso del 4% por algún tiempo. Y finalmente también tuvimos comentarios de Loretta Mester, que es presidente de la Fed de Cleveland. Ella dijo esta semana que espera que la tasa de interés suba considerablemente
antes de flexibilizar la política monetaria. Entonces, ella ve la tasa de interés de Estados Unidos por encima del 4% también a principios de 2023 y no anticipa ningún recorte durante el próximo año. Entonces, pues bueno, yo te diría que los últimos comentarios de los miembros de la Fed han tenido un tinte hawkish, como pudiste darte cuenta. Hasta el momento, los mercados asignan un 70% de probabilidad aproximadamente para un incremento de 75 puntos base en la reunión de septiembre, mientras que hace un mes la balanza se inclinaba más hacia los 50 puntos base, ¿no? Sin embargo, yo te diría que queda claro que la próxima decisión de la Fed pues, va a depender completamente de la información que se tenga al momento de la reunión del 21 de septiembre. En los próximos 20 días, antes de la decisión de la Fed, vamos a tener datos relevantes, como por ejemplo el reporte del mercado laboral que se publica este viernes, la inflación de agosto también, que se publica el 13 de septiembre. Y entonces, pues si los datos de empleo vienen fuertes y la inflación presionada, esto agregaría argumentos para un alza de 75 puntos base. Pero por el contrario, si el reporte de empleo confirma la desaceleración que vimos en el reporte de ADP de esta semana y la inflación de agosto confirma la desaceleración en los precios que empezamos a ver ya en la inflación de julio, pues entonces la Fed podría considerar reducir la magnitud del alza y optar por 50 puntos base, ¿no? Estamos, como te digo, en un rompecabezas que se va armando poco a poco. De acuerdo. Mientras hay rompecabezas y no un Jenga, creo que vamos por buen camino, querida Miriam. Oye, y justamente estos comentarios pues tienen eco, ¿no? O hay una respuesta en tándem a la situación económica que se vive de forma global, con declaraciones también por parte de miembros del Banco Central Europeo, ¿no? Justo, o sea, en este simposio que te digo de Jackson Hole también hubieron comentarios por parte de algunos miembros del Banco Central Europeo. Estos se mostraron preocupados tanto por las altas expectativas de inflación como por la alta probabilidad de que la inflación se arraigue a la economía y se vuelva mucho más persistente de lo que se espera. Por lo tanto, algunos miembros pusieron sobre la mesa la posibilidad de que la próxima semana, el 8 de septiembre, que es la junta del Banco Central Europeo, sea más agresivo y vote por un incremento de 75 puntos base, ¿no? Hay que recordar que el primer incremento fue de 50 puntos base en julio. Entonces, luego de estos comentarios y durante esta semana se publicó el dato de inflación en la eurozona, que alcanzó un nuevo máximo histórico de 9.1% en agosto y resultó ligeramente por arriba de lo esperado. Entonces, sí parece más probable que el Banco Central, ya con esos datos de inflación sobre la mesa, pues pudiera optar por acelerar su ritmo de alzas, ¿no? Si nos metemos un poquito más al dato de inflación que se publicó en la eurozona, el 9.1 de agosto es el noveno mes consecutivo de aumentos, récord en los precios al consumidor, y el principal culpable, pues te diría que siguen siendo los precios de la energía, ¿no? Consecuencia un poco de la guerra entre Rusia y Ucrania. No. Y bueno, pues la perspectiva no luce tan alentadora, ¿no? Sobre todo luego de que Rusia en esta última semana anunció un nuevo periodo de mantenimiento programado para el gasoducto Nord Stream, que es el que se extiende desde Rusia hasta Alemania. Anunció que este cierre va a ser desde el miércoles pasado hasta el próximo domingo. Y aquí pues hay que recordar que Rusia ha cortado gradualmente el suministro de gas en las últimas semanas, lo que se considera pues un movimiento político, ya que las naciones europeas, como saben, apoyan a Ucrania en la guerra y se están preparando para el próximo invierno. Entonces, esta estrategia política sí podría presionar o seguir presionando los precios de los energéticos en la eurozona, y es una variable más que va a estar considerando el Banco Central Europeo para su próxima decisión. Oye, Miriam, de la eurozona de Estados Unidos, viajemos ahora a México. Tuvimos conocimiento del reporte trimestral de inflación. ¿Cómo nos fue? Así es, Salvador. El Banco de México publicó su informe trimestral de inflación. Redujo su pronóstico de crecimiento económico para 2023. Te diría que es uno de los principales highlights. De 2.4% que esperaba antes a 1.6% en su escenario central, y mantuvo sin cambio su proyección para el PIB de este año en 2.2%.
La perspectiva de inflación pues la mantiene estable desde la última reunión de política monetaria. Como sabes, se espera para la inflación general un cierre 2022 de 8.1% y para la subyacente en 7.6%. Aquí pues yo señalaría que es importante que dado que Banxico desde agosto de 2021 publica las revisiones a sus pronósticos de inflación en la decisión de política monetaria, creo que lo más relevante del informe trimestral se ha vuelto escuchar la conferencia de prensa de los subgobernadores y específicamente pues la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Claro. En esta ocasión, la mayor parte de las preguntas estuvieron enfocadas a la posición relativa de Banxico con respecto a la Fed. Y en este sentido, pues te diría que los comentarios, tanto de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja como del subgobernador Gerardo Esquivel, porque las preguntas fueron muy específicas hacia ellos, estuvieron alineados al mencionar que aumentos adicionales o de mayor magnitud por parte de la Fed no necesariamente van a implicar lo mismo en México, ¿no? Entre algunas cosas que mencionó Gerardo Esquivel en específico fue que pues Banxico inició el ciclo de alzas antes, que estamos nosotros ya en un rango restrictivo, lo cual no necesariamente sucede en Estados Unidos, que nosotros en México tenemos menores presiones inflacionarias provenientes del mercado laboral y que nuestro objetivo de inflación es mayor al de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todas estas variables fueron argumentos por parte de Gerardo Esquivel para decir no tenemos por qué seguir tal cual a la Fed, ¿no? Y por su parte, la gobernadora mencionó que la Fed sí es un elemento importante a seguir por parte de Banxico, sin embargo, no hay un objetivo definido con respecto al diferencial de tasas con Estados Unidos. Entonces dijo que de aquí a la próxima decisión de Banxico estarán atentos a una serie de datos, entre ellos la inflación de México y las expectativas. Y aquí pues yo te diría que pasa lo mismo que con la Fed. La próxima decisión de Banxico es en septiembre 29 y para esta fecha ya vamos a tener un par de datos más de inflación. El 8 de septiembre se publica la inflación para el cierre de agosto y el 22 de septiembre se publica la inflación para la primera quincena de septiembre, ¿no? Aquí hay que recordar que en México no hemos alcanzado todavía el pico, de acuerdo con otros estimados y de muchos otros analistas del mercado. El pico de la inflación general podría alcanzarse durante agosto, pero la de la subyacente hasta septiembre. Entonces es probable que para la siguiente junta de Banxico la subyacente todavía no muestre una desaceleración, ¿no? Entonces estos datos en el próximo par de semanas pues van a ser bien relevantes para la decisión de Banxico. Hasta ahorita, la última encuesta de Citibanamex mostró que el consenso de los analistas, incluyéndonos, espera un aumento de 50 puntos base para esta junta, pero pues te diría que los riesgos están hacia un aumento de 75, ¿no? Dado estos datos de inflación que vamos a conocer en el próximo par de semanas. Muchas gracias por este resumen que nos das de la conferencia de prensa que nos permite conocer pues, de viva voz lo que traen en la cabeza los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico. Para terminar, si te parece bien, cerremos con el tema que va a ser, creemos, la nota de la próxima semana, que tiene que ver con la presentación del paquete económico 2023 por parte del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y en donde se marcan pues criterios económicos, pero también las prioridades que trae la administración durante el 2023. ¿Cómo se compone el paquete? ¿Cuáles son las expectativas, Miriam? Sí, claro, Salvador. Pues efectivamente, el próximo jueves, 8 de septiembre, es la fecha límite que tiene Hacienda para presentar el paquete económico 2023 al Congreso, ¿no? O el Ejecutivo. Para dar un poco de contexto a la gente que nos escucha, el paquete económico se compone de tres partes. Una es la iniciativa de la Ley de Ingresos, que presenta pues cuánto dinero es necesario recaudar y de qué fuentes. Dos es el presupuesto de egresos, que incluye la propuesta de cómo se van a distribuir estos recursos. Y tres, la miscelánea fiscal, en donde se precisa si se reforma, adiciona o deroga alguno de los artículos de las leyes, tanto el ISR, el IVA, el IEPS, el Código Fiscal, etcétera, ¿no? Una vez enviado este paquete a la Cámara de Diputados y Senadores, o sea, al Congreso, tanto diputados como senadores van a revisar la ley de ingresos y tienen la fecha límite para aprobarla
el 20 y el 31 de octubre respectivamente. Y el presupuesto de egresos solamente debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, quienes tienen como fecha límite el 15 de noviembre, ¿no? Entonces, a finales de noviembre ya deberíamos de saber cómo se aprobó y cómo vamos a tener, y cuál va a ser el presupuesto para el próximo año, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser importante analizar dentro de este paquete? Te diría que por una parte los criterios generales de política económica, o sea, analizar los estimados que tiene Hacienda para las variables macroeconómicas más relevantes para las finanzas públicas, como son el crecimiento económico, el precio del petróleo, la producción de crudo, el tipo de cambio, tasa de interés, inflación, etcétera, ¿no? Pero también hay que ver si hay cambios en las expectativas del gobierno federal en cuanto a gasto, deuda o alguna sorpresa en la miscelánea fiscal, ¿no? Y por último, te diría que va a ser importante o relevante observar los cambios en el presupuesto asignados sobre todo a los proyectos prioritarios de esta administración, que como sabes, pues son Dos Bocas, el aeropuerto y el Tren Maya, ¿no? Esto de cara a que ya nada más nos quedan 2 años de la administración actual y se tiene como prioridad pues concluir con estos proyectos, ¿no? Entonces lo vamos a estar monitoreando muy de cerca para darles comentarios oportunos en este sentido. Miriam, te agradecemos mucho por este análisis tan claro. Muchas gracias que nos hayas acompañado en este episodio de la 3ª temporada de Análisis Viva. A ti, Salvador, por la invitación. Ella es Miriam Acuña, economista en jefe de GBM, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.